Hola, buenos días. Estamos a viernes 29 de enero, otro de esos días intenso, otro de esos días con mucha información que vamos a intentar en este segundo café explicar de una manera sucinta, vamos a decirlo así. Primer tema, y tema sin lugar a dudas no solo del día, sino creemos algunos del año, incluso de la pandemia. Confirmada la caída del PIB del 11% en el 2020. Referencia, por decir un país, Alemania 5%. Aquí recuerden, Nadia Calviño diciendo que esto va bien, Sánchez recibiendo aplausos. La realidad, lo hemos dicho en alguna ocasión, solo hay que salir a la calle y ver la realidad. Y la realidad es negocios cerrados, negocios obligados a cerrar, transformación total del entorno urbano en muchas ciudades, desastre generalizado. Recuerden, 11%, la mayor caída, ojo, desde la guerra civil, es decir, ni en los 40, ni en los 50, ni en los 60, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90, ni la primera década del siglo, ni la segunda. Así de claro y contundente. ¿Quién es el responsable de esta caída? Algunos lo tenemos muy claro. Las políticas equivocadas del gobierno central. Los apoyos de los partidos de la oposición, ahora ya parece que han cubierto todo su cupo de gloria, en diversos momentos de esta espectacular caída. Los que acaban pagando el tema, pues los que escuchan, los ciudadanos, la gente normal de a pie. La gente que a final de mes no llega, la gente que tenía un negocio que había puesto la ilusión, los emprendedores, aquellos que estaban apostando por el país y al que el país ha dejado tirados. Otros seguirán hablando de política, otros seguirán diciendo sus virguerías porque saben que a final de mes cobrarán. Pero la realidad de la política y la realidad de la calle son dos entidades totalmente diferentes, vamos a decirlo así claramente. Y el dato, quédense, 11% de caída del PIB, como referencia hemos dicho el doble que Alemania, es sin lugar a dudas la confirmación de un desastre. Y un desastre, vamos a entrar en una parte más irónica en el segundo tema que vamos a explicar, un desastre que tiene sus momentos de humor, vamos a decirlo así con claridad. Algunos diríamos ahora, cójanse y siéntense, y quien no lo sepa, agárrense bien, porque viene una historia de humor. Y la historia de humor la comentamos ayer a la 1, a las 2 de la madrugada, ha aparecido también en algún titular y hoy ya parece más definida. Y es que Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno de España, plantea hacer una huelga general contra el gobierno de España. Sí, es decir, técnicamente, según parece, contra Escrivá por el tema de las pensiones, de aumentar o no el número de años para saber la cotización. Claro, esto se hace extraño, es decir, hacer una huelga general, convocar una huelga general donde tú eres vicepresidente. No sé, se hace cuanto menos complicado de entender. Es decir, algunos creemos que Pablo Iglesias todavía no sabe que está en el gobierno. O es tan ignorante, vamos a decirlo así, de que lo sabe y cree que sus votantes son tan burros, vamos a decirlo más claro todavía, que van a pensar que él no pinta nada. Oiga, señor Iglesias, si usted no pinta nada en el gobierno, váyase a casa. ¿Para qué está cobrando más de 6.000 euros cada mes? ¿Para no pintar nada? ¿Para organizar huelgas con dinero público desde dentro del propio gobierno? Es sin lugar a dudas el momento más, íbamos a decir, lírico de este gobierno, cuando el propio vicepresidente quiere convocar una huelga general, quiere movilizar la calle para protestar contra el gobierno. ¿Qué van? ¿A segmentar el gobierno en dos alas ahora? ¿Va a haber un presidente para una parte y un presidente para otros ministerios? De verdad, lo de Iglesias a veces extralimita la inteligencia normal. Uno entiende que el partido de Podemos se esté deshaciendo a patadas. Uno entiende que la mayoría de los que participaron en la fundación de Podemos se hayan ido por patas. Uno entiende incluso que Pablo Iglesias
hablara de este Vallecas siendo el hijo, vamos a decirlo con claridad, de una familia medio burgués que había crecido al albor del franquismo, digámoslo así, y que tenga que inventarse una historia para no reconocer su infancia traumatizada. Uno entiende incluso que Pablo Iglesias tenga que ver series de televisión porque tiene una vida muy aburrida. Y uno entiende incluso que Pablo Iglesias, que ha llegado a ese momento donde su miembro se convierte en su representación más práctica de poder, pueda decir tonterías. Pero, hombre, todo eso, hasta podemos hacer chascarrillos con Pablo Iglesias, hasta podemos hacer chascarrillos con su miembro, hasta podemos hacer chascarrillos de todo lo que hace y dice Pablo Iglesias. Pero, sinceramente, el sumum del humor, el momento del humor, el momento que cualquier realizador de un programa de humor buscaría es convocar una huelga contra ti mismo. Esto ya es la releche. Es decir, esto incluso elude o da un salto cualitativo, digamos, a la lógica intelectual. Porque vamos a poner un ejemplo muy bestia. Esto es hasta antidemocrático. Y alguno dirá, ¿pero dónde nos va, señor Carles Enrique? Pues muy fácil. Vamos a la historia. Imagínense que mañana uno tiene una empresa, hace de empresario, vamos a decirlo, monta un sindicato y se hace presidente del sindicato. Y dices, joder, presidente del sindicato y presidente de la empresa, qué chulo. Pues esto os parece lo que hace Pablo Iglesias. Quiero estar en el gobierno y quiero estar en la oposición. Quiero hacer todo. Es la sensación aquella que decíamos antes, y no es ironía del miembro, de querer estar en todos los agujeros posibles y que todo sea para él. Y esto tiene un nombre. Líder supremo, líder máximo. El gran líder, el amado líder. Y parece que Pablo Iglesias quiere copar, igual que todos los agujeros, quiere copar todos los ámbitos de la política general. Las cosas claras, rotundas. Uno no puede estar en el gobierno y estar al mismo tiempo en la oposición. Pablo, defínete, espabila, que no tienes ya 10 añitos, que tienes una edad, eres padre de familia. No humilles a tus descendientes con decisiones sumamente estúpidas. Algunos sabemos que la Moncloa esta definición de huelga ha puesto nervios, pero también ha hecho hilarar algunas sonrisas, vamos a decirlo así de claro. Algunos se miraban y decían, pero ¿esto de qué va? ¿Pero este señor de dónde ha salido? Dice, sabíamos que era ridículo, sabíamos que tenía apetencia por mostrarse, virilidad, vamos a decirlo. Pero de eso a querer, como hemos puesto de ejemplo, entrar en todos los agujeros del mundo, hombre, de eso a eso hay un poco de salto cualitativo. Y está claro que Pablo Iglesias puede servir perfectamente cuando no esté en política para presentar un programa de humor. Porque está claro que tiene mucho sentido del humor, tiene mucho conocimiento y seguramente, ya saben los humoristas, también les gusta mucho mover el miembro. El siguiente tema, que este ya no es tanto de mover el miembro, sino como mover la vergüenza. Hoy han salido los presos a la calle, sí, esos políticos delincuentes condenados por la decisión del tercer grado de la Generalitat. Ya está en marcha el recurso de la Fiscalía y esperamos una resolución durísima del Supremo. Ya veremos hasta dónde llega. Y lo que nos ha sorprendido es que al salir todos los que estaban en la misma cárcel, obviamente, se han puesto al lado de una pancarta que decía amnistía, fer-nos lliures. Una traducción podría ser hacernos libres, otra puede ser liberarnos, depende del sentido que le vean. Nos recuerda a aquella película de una ballenita, Liberar a Willy. Creemos que era una ballena o era una orca, no nos acordamos muy bien ahora, pero bueno, era un animalito que iba por el agua. Pues lo mismo, cuentos infantiles, historias para los sábados a la tarde, pensamientos retrógrados y lo que hemos dicho en alguna ocasión. Un condenado por delincuente, ponemos el ejemplo de una violación de menores que no solo le libera el gobierno de la Generalitat por violar a niños y a niñas, sino que encima sale y pone una pancarta que dice, niños, venid a mí que os voy a violar. En fin, hay cosas que no tienen que dar mucha más explicación de lo que hay. Y las cosas son así sencillas. Tan sencillo como el tema de ayer de Vox, que aún va trayendo polémica, vamos a decirlo así, a gente que todavía no acaba de entender el concepto. Y hemos hecho una pregunta muy clara. ¿Sabía Vox que su voto, su abstención, iba a provocar esa tabla de salvación que todos los medios han dicho del gobierno? Y lo curioso es que
Ayer dijo alguien del partido, su portavoz, que no. Hoy otra persona influyente ha dicho que sí. Otros dicen que sí, otros que no, otros que sí y no. O sea, la conclusión, y vamos a resumirlo para aquellos que todavía no lo entienden. Es obvio, por las conversaciones posteriores que hubo y que algunos somos conocedores, de que no sabían que iban a ser la tabla de salvación. Vamos a explicarlo rápido para aquellos que todavía no lo hayan entendido. Y una vez supieron que fueron la tabla de salvación, se abrieron dos frentes. Frente 1, hay que defender esto como sea, broncas incluidas hubo. Frente 2, reconocemos el error y no pasa nada. Se impuso la fuente 1. Hay que intentar crear un relato, porque la verdad, y esa es la triste verdad para Vox, esa incomunicación, que es cierta que le hacen algunos grupos, no quiere decir que ellos no debieran moverse por el Congreso y saber con anterioridad que iban a votar los grupos, y ese es su error. Vivir en la incomunicación con la excusa de que es que no me dejan hablar, no me dejan participar. Oiga, son diputados, son representantes públicos. Y algunos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, algunos que nos dedicamos a opinar, a hacer, como dice alguno, de comunicador, lo que sea, respondemos exclusivamente ante la audiencia. Quien quiera escucharnos nos escuche, quien no quiera escucharnos no nos escuche. Quien quiera ayudarnos nos ayuda, quien no quiera ayudarnos no nos ayude. Pero ellos son representantes públicos, o sea, cobran de todos, quienes les ayudan y quienes no les ayudan, quienes están y quienes no están. Y esa pequeña diferencia entre lo público y lo privado es lo que les ha hecho perder la perspectiva. Porque lo fácil, lógico, hubiera sido decir lo que se dijo al principio. No sabíamos de qué iba el tema. No sabíamos que íbamos a ser la tabla de salvación. Y si lo hubiéramos sabido, hubiéramos votado que no. Y eso, que era tan sencillo como explicarlo, se convirtió en no lo sabíamos, pero estamos de acuerdo con haberlo hecho. Y ese pero les hace perder objetividad. Porque cuando uno se equivoca en política, cuando uno se equivoca en lo público, lo hemos dicho muchas veces, o se va o lo explica bien. Y aquí está claro que en vez de explicarlo bien, se han metido una historia para no dormir. Que si hacían llegar antes los fondos, falso. Que si era la votación de los fondos, falso. Que si... Una cosa muy triste que a algunos nos sabe fatal, meter a los pobres restaurantes, empresas, etcétera, en este pastel. Es que lo hacemos por las empresas, por lo que sea. No, señores, lo han hecho por Vox. Lo han hecho porque creyeron, antes de saber que era la tabla de salvación, que como otros partidos iban a votar a favor, su voto iba a pasar desapercibido y hubieran aprovechado eso para decir, mira el PP que no está por España y nosotros con nuestra abstención hemos ayudado. Lo que no sabían, por ignorancia, por falta de comunicación interna, por dedicarse a ir al Congreso a hablar entre ellos y no hablar con el resto de diputados, que señores, para eso les pagan, a mí no me pagan por hablar con todo el mundo, a ellos sí, pues por eso les metieron un gol, o se metieron un autogol, y en vez de rectificar, en vez de decir, señores, no era la idea de lo que teníamos, no volverá a pasar, les suena la frase, eso que tanto han defendido ellos. En vez de eso, se han inventado una historia, han metido a los empresarios pobres que no pueden estar sin recibir dinero. Claro que no pueden estar sin recibir dinero, pero ¿qué cojones tiene que ver la votación de ayer con recibir el dinero antes o más tarde? Que el dinero llega en junio, si llega. Y eso es un tema que nada tiene que ver. Claro que hay que aprobar el tema, pero hay que aprobar el tema que sea coherente y que diga cosas inteligentes, no cualquier cosa. Y Vox ahí se ha equivocado. ¿Que eso implica que mucha gente siga sin entenderlo porque necesitan creer a pies juntillas lo que dicen los representantes de su partido? Oiga, esto es libre. Cada uno puede entender lo que considere oportuno. Aquí, por desgracia para algunos, y a diferencia de la mayoría de los medios de comunicación y comunicadores, aquí no seguimos a nadie. Aquí no respondemos a llamadas, no atendemos la línea que nos marca ningún partido. Eso pregúntenselo a otros periodistas, eso pregúntenselo a otros comunicadores, eso pregúntenselo a otra gente. Aquí no. Aquí si vemos algo incoherente lo decimos, sea de uno, de otro y de otro. Y si este país es tan ignorante
que la gente solo quiere escuchar lo que le dicen, pues pasa lo que pasa en este país. La mayoría de medios de comunicación, ¿de quién son? Pues del partido que gobierna. Oposición no existe. Y lo hemos dicho, el gran problema de este país es la comunicación. Y está claro que Vox ha calculado también mal porque ha metido en el mismo saco a todos aquellos que simplemente hemos criticado lo que han hecho mal. Y ahí han metido a gente impresentable y a gente que simplemente explicamos historias. Otro error pensar que la comunicación la controlan. Y no controlan la comunicación simplemente porque la comunicación se puede controlar de diversas maneras, pero la más efectiva y la más natural, y más en el siglo XXI, lo hemos dicho millones de veces, es la transparencia, la humildad en cierta manera y reconocer los errores. Y eso que parece básico y elemental es fundamental si dependes de dinero público. Porque ponemos el mismo ejemplo. Ellos deben aguantar la crítica y pongo el ejemplo que a alguno le va a sorprender. Yo no tengo por qué aguantarla. Quien quiera escucharla, que escuche. Quien no quiera escucharla, pues que no la escuche. No me pagan un euro público, con lo cual puedo decir lo que pueda decir. Y eso parece impepinable. En todo caso, nos vamos a emplazar más tarde hoy. Seguimos con un día intenso y vamos a ver cómo se mueven más las cosas. Como siempre decimos, seguimos.